Bienvenidos a Damitas en Ciencia, transmitiendo ciencia con un podcast. Acompaña a Gloria y Araceli en estos fascinantes episodios donde descubrirás que la ciencia es fácil, divertida y es para todos. ¡Bienvenidos! Buen día a todos, bienvenidos a un episodio de su podcast Damitas en Ciencia. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos a una invitada de lujo. Ella es la doctora Nancy Medina, que hoy nos acompaña para hablarnos acerca de su investigación y todo el background que hay en torno a ella como profesional, digamos, en el área de la ciencia. Entonces, pues muchas gracias, doctora, por estar con nosotros el día de hoy. Y pues esperemos que a toda la comunidad les guste muchísimo también y se interesen, digamos, por esta parte de que usted hace. Ujú. Gracias. Adelante, Gloria. Sí, bueno, buenos días a todos. Yo soy Gloria y bueno, la doctora Nancy Medina es actualmente investigadora en la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, vamos a permitirle que ella se presente y que nos cuente un poco acerca de cómo fue que llegó a ser investigadora y también cómo decidió estudiar ingeniería química. Es un enfoque que le hemos dado un poco al canal, porque las dos somos ingenieras químicas y fue de lo que hablamos al principio, ¿no? Entonces, nos gustaría también que más personas se involucren en nuestra carrera. Entonces, doctora, lo que nos guste decir. Hola, gracias Gloria Araceli por la invitación. Em, pues mi nombre completo es Nancy del Pilar Medina Herrera, supongo que porque a mis papás les gustaban las novelas, entonces me pusieron un nombre tipo telenovelesco. Soy originaria de Guanajuato y lo comento porque es, creo, un poco relevante para la pregunta que me acaban de hacer. Em, pues en realidad yo no quería estudiar ingeniería química, o sea, no fue mi primera opción, fue la opción que tenía a la mano. Tuve la fortuna, o sea, tengo la fortuna de ser de un pueblo que se llama Salvatierra, Guanajuato, que está súper cerca de Celaya, y en Celaya está el Tecnológico de Celaya, que al menos en la región, y yo creo que en términos de ingeniería química en todo el país, pues es bastante reconocido por ser una muy buena escuela. Em, Llegué ahí porque pues no había muchos recursos, entonces sabía que tenía que estudiar cerca de mi casa porque pues no había mucho para dónde hacerse. Y como tengo dos hermanos mayores que ya estaban en el Tecnológico de Celaya, uno de ellos estudiaba ingeniería mecánica y la otra estaba estudiando ingeniería bioquímica y yo no quería ser como ellos. Entonces tenía que buscar dentro de esas opciones, dentro de la oferta educativa que tenía el Tecnológico de Celaya, pues algo que no fuera eso. Y lo que más me llamaba la atención de esa oferta educativa, pues era ingeniería química, que si me hubieran preguntado qué hubiera elegido, creo que yo hubiera elegido bioquímica más que química, porque cuando iba en prepa, tuve una muy buena maestra, la maestra Narda, quien, pues no sé, o sea, te enseñaba muchas cosas y ella era bioquímica. Entonces, para mí era como de cierta forma, pues un perfil o un rol que yo veía y que decía, ah, pues está interesante, porque además era muy buena maestra. Y ya, así fue como llegué al Tecnológico de Celaya, a Ingeniería Química. También bueno, no apliqué, saqué la ficha para la Universidad de Guanajuato, porque mi otra opción, que en realidad era algo que yo más quería o que más me llamaba la atención en ese momento, era QFB en Guanajuato Capital. Pero el examen del Tecnológico de Celaya era antes que el de la Universidad de Guanajuato. Yo no me quería quedar en Celaya porque Celaya estaba muy cerca y bueno, yo quería, no sé, conocer el mundo, ¿no? Este, pero como el examen de Celaya era antes, pues lo presenté, los resultados salieron incluso antes del examen de Guanajuato y cuando me dieron resultados donde decían que era aceptada directamente, porque en Celaya te aceptan de dos, bueno, en aquel entonces, ahorita ya quién sabe, te aceptaban de dos formas, que era como entrabas a semestre normal, a tu primer semestre, o te aceptaban como para tener un curso donde te daban como las materias básicas y tú entrabas, pero entrabas en el siguiente semestre. Como un semestre cero. Algo así, pero para que fuera el semestre, o sea, tú tenías como ciertas restricciones.
Mm. Entonces, o sea, no todo el mundo que entraba y ya entraba al siguiente, no, no funcionaba así. Oh, ya, ya. Ajá. Entonces, cuando salieron los resultados, mi papá, según él, me negoció que me quedara en Celaya. Y pues en realidad yo lo vi como mi papá no puede pagarme Guanajuato, ¿saben? Entonces me quedé en Celaya y ya, esa es la historia de cómo, cómo terminé en Celaya. Hace rato lo comenté, ¿no? O sea, tuve una gran suerte porque es una muy buena escuela. O sea, realmente Sí, es una muy buena escuela. Si yo Sí. hubiera nacido en algún otro lugar del país, posiblemente no hubiese dicho la frase anterior, ¿no? De que tuve mucha suerte. Em, pues ya estando ahí me gustó. O sea, el primer semestre se me hizo muy básico, debo admitirlo, porque como comenté previamente, pues yo estaba en una preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato, que es la de Salvatierra. Incluso cuando estaba en la preparatoria, pues participamos en el concurso de química, yo y varios compañeros, y de los días que fuimos a participar, 8 pasamos a la siguiente etapa, y en fin. O sea, la verdad es que la escuela, o sea, la preparatoria oficial de Salvatierra también es muy buena escuela, o al Sí. menos en aquel entonces lo era. Ahorita la verdad ya le perdí un poco la pista. Entonces, pues generaba estudiantes muy buenos, ¿no? Y como muy rudos quizás también. O sea, era muy exigente la escuela, Sí. y lo mismo en el tecnológico de Celaya. Entonces el primer semestre pues fue como adaptarte fácil. más a la escuela que las clases, y ya después el segundo semestre ya se pone un poquito más complicado, y el tercer semestre se puso ya un poquillo más complicado. Y luego en cuarto semestre, en tercer semestre yo prácticamente me quería salir, como que no me convencía, no terminaba de entender qué hacía un ingeniero químico, porque son cursos muy básicos. Y pues mis papás me dijeron que no podía salirme, cosas de ese estilo. Entonces me tuve que quedar, ¿verdad? Y ya en cuarto, quinto, que llevas materias como balances de materia y que te dices, ahora voy entendiendo de qué va la ingeniería química, como que dices, o sea, no necesariamente me tiene que gustar la termodinámica para ser una buena ingeniera química, ¿saben? Vale. Entonces, balances, diseños que ya se llevan en cuarto, quinto semestre, las clases de operaciones unitarias, eso me llamaba mucho la atención, me gustaban, se me facilitaban, y pues ya, me gustó, le seguí. Así como de esos de que o le agarras el gusto o ya, pero qué bueno que sí le agarramos el gusto. Sí, hay mucha gente que le pasa como a mí, ¿no? O sea, de que pues te tienes que seguir porque así te dicen tus papás que le hagas, ¿no? No te dan la oportunidad de revisar si verdaderamente te gusta. Debo admitir que lo agradezco, ¿no? En su momento no lo entendía, pero ahora lo agradezco porque cuando llegué al séptimo, octavo semestre, fue muy interesante porque yo tomé clases, no sé si conozcan a mis profesores que voy a mencionar, pero tomé clases con Arturo Jiménez, con Pedro Quintana, que los dos tienen libros. De las clases que dan han generado bastante material didáctico, entonces son muy buenos profesores. El doctor Vicente Rico también, pero él me dio clases desde el primer semestre, de hecho fue la única materia complicada que llevé en ese semestre. Este, entonces, como son muy buenos, pues yo creo que sí te dan una muy buena idea de qué es la ingeniería química, al menos en términos de investigación, y también en términos de qué hace un profesional en ingeniería química. Y pues ya ahí me gustó, y cuando iba por ahí del octavo semestre, bueno, yo siempre tuve como estigma, no sé cómo llamarle, de que era pobre, ¿no? Entonces, como era pobre, pues tenía que hacer las cosas bien y tenía que hacerlo rápido porque era una carga para mis papás. Entonces, iba adelantando clases. O sea, no tomaba la carga normal de clases, tomaba más clases para terminar antes. Mi meta era hacerlo en 9 semestres, porque la carrera de 5 años. Ujú. Entonces, mi meta era hacerlo en 9, como ahorrarme un semestre. Al final lo terminé en 8, porque me ayudaron. O sea, me ayudaron a adelantar mis residencias o las prácticas, lo que se conoce como residencias Ok. en el sistema tecnológico. Entonces, yo terminé todas mis clases en octavo semestre.
Y cuando iba precisamente en octavo semestre, lo comento por lo siguiente, me preguntaron que por qué me metí en la parte de investigación. Em, en ese momento, cuando iba en octavo semestre, no era de mi interés hacer investigación, porque, pues, no sé, no lo entendía, no. Si bien tenía muy buenas clases, las clases no eran, bueno, con excepción de la del doctor Jiménez, que esa quizás sí, no te hablaban tanto de la investigación, no era como temas más básicos, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, cuando iba en octavo semestre, también se empezó a dar esto, bueno, a lo mejor a ustedes sí les tocó porque son mucho más jóvenes, pero en mis tiempos no había este programa de tutorías que ahora todavía existe. Entonces no había, tú no tenías como tal un tutor que te platicara de las posibilidades que había de desempeño profesional, Ok. no había. Entonces empezó a implementar y misteriosamente mi tutor en el octavo semestre fue el doctor Pedro Quintana, que ya me había dado clases y yo lo amo porque realmente es un excelente profesor, él lo sabe. Si está viendo esto o si en algún momento lo ve, él sabe que lo admiro mucho. Y me dijo, bueno, Nancy, ya vas en octavo semestre, ¿qué vas a hacer, no? Y yo, pues, trabajar. Eso Terminé es lo para que se hace trabajar. después de la licenciatura, ¿no? Ajá. Es lo que sigue. Terminé rápido para Encontrar trabajar. trabajo y pues ganar un poco de dinero, etcétera. Y me dijo, oye, pero ¿por qué no aplicas para la maestría? Y yo como de, pero otra vez, ¿no? Soy muy afortunada porque soy la cuarta de 5 hijos, ¿no? Entonces, mis dos hermanos mayores ya estaban haciendo una maestría en ese entonces, porque son listos. Sí, son listos, la verdad. Entonces, mi hermano le iba muy bien porque, digamos que su proyecto de investigación era un poquito distinto a cómo funcionaba ingeniería química. Él era ingeniero mecánico. Entonces, el programa de maestría de ingeniería mecánica, los proyectos eran como más vinculados con la industria. En mecánica no tenían un doctorado, entonces era como más y además la zona o la región en términos de ingeniería mecánica había tenido un boom, porque fue cuando se pusieron o se estaban planeando el que se pusieran varias armadoras. Entonces ya tenía muchos años GM en Silao, pero había muchas empresas, pues que son proveedores de las armadoras, entonces había mucha oportunidad para los ingenieros industriales y mecánicos, no tanto así para los químicos, porque fue también la época en la que cerró Celanés en Celaya, que no sé bueno, en fin, había una empresa que se llamaba Celanés, cerró y entonces los ingenieros químicos, digamos que disminuyó su oportunidad de empleo, al menos en el área química como tal. Y a mi hermano le iba muy bien porque pues, además de la beca de CONACYT, él estaba haciendo su proyecto en una empresa que hasta la fecha sigue ahí y que entró al departamento de investigación. Entonces está muy padre, ¿no? Entonces ya Ujú. platíqueme, ¿no? Pues al doctor Pedro, y estando ahí, pues de qué se trata, ¿no? Que somos una institución que tiene becas de CONACYT, ya el CONACYT no existe, ¿no? Bueno, ya se llama diferente, pero en aquel entonces era así pues que tienes las habilidades, yo creo que deberías de aplicar y bueno, en fin. Entonces yo le dije, no, pues sí, pero yo tenía esta espinita de si hago un posgrado, pues no lo voy a hacer en Celaya, ¿no? Si yo ni quería entrar aquí, ¿por qué me quedaría aquí a hacer una maestría? Y entonces ahí fue cuando empecé a investigar, porque fue a principios del octavo semestre. No fue a principios, no es cierto. Pues no sé cómo, ya no me acuerdo, fue hace varios años, pero yo en ese semestre ya estaba investigando, ¿no? Porque en teoría yo iba a hacer mis residencias sin clases, o sea, solo las prácticas en el noveno semestre, y de ahí pues ya iba a tener mi título y podía trabajar o seguir trabajando o sí entrar a una maestría, pero como con toda la información a la mano, ¿no? Y toda la carrera, bueno, en Celaya hay un evento al principio no sé, espero que siga porque es muy bueno. Al principio del semestre, que se llamaba Donas y Café, y era para todos
los estudiantes de ingeniería química y cada carrera tenía su evento como de bienvenida, que a veces era hasta el final de semestre, pero bueno, es el evento de bienvenida. Y ahí pues te dicen, no, que están en la mejor escuela. Yo digo, pues, o sea, yo creo que todas las escuelas han de decir lo mismo, ¿no? ¿Saben? Como de, o sea, tienen que decir eso, ¿saben? Es como de, no van a decir, están en una mala escuela, ¿no? ¿Qué escuela diría eso, aunque fuera mala, ¿no? Ninguna. Eh, pero como que yo creo que en el tecnológico de Celaya sí está esa, pues como esta cultura o este amor por la institución. Yo creo que pues eso ayudó a que, bueno, yo siempre he sido como muy desconfiada quizá, ¿saben? Como de que me gusta corroborar las cosas. Entonces yo dije, bueno, me están diciendo esto, pero no tengo por qué creerlo al 100, hay que investigar. Entonces me puse a investigar y resulta que sí, ciertamente el Tecnológico de Celaya sí tiene uno de los mejores programas de maestría y doctorado del país y además tiene muchos vínculos con internacionales. O sea, la verdad sí es muy buena escuela. Y pues dije, bueno, voy a aplicar, ya que el doctor Pedro insistió en que aplicara. Estaba esta regla, no sé si la tengan, ojalá que sí, de que los mejores promedios de la generación no pagan el examen. Entonces, eso que era una gran limitante, porque yo dinero tenía para sobrevivir y ya, o sea, más allá de eso no había, ¿no? Entonces dije, bueno, no tengo que pagar, es gratis. Entonces no pagué el examen y además te daban comida, o sea, una cosa extraordinaria, o sea, yo nunca había visto tal cosa, tanta Tanta amabilidad. gratitud, o sea, exacto, sí. Y tu Este, papá, ¿eh? ¿Ya ves cómo no querías estar en esa escuela? Ahora te vas a hacer una maestría. pues sí, sí, la verdad sí. Entonces, ya cuando apliqué el examen, pues me aceptaron. Hasta la fecha no entiendo muy bien cómo le hacen para aceptarlo, porque te hacen un examen y luego te hacen una entrevista. En la entrevista me tocó un doctor quien no voy a mencionar su nombre, pero nunca me había dado clases, entonces como que me dio a entender que si no pasaba el examen no me iban a aceptar, aunque fuera de ahí, ¿no? Y me cayó mal, sinceramente sí me cayó mal, ¿no? Ujú. Ya se jubiló, por cierto, entonces ni le busquen. Este, Pero yo creo que eso es como una amenaza obvia. O sea, ¿cómo van a aceptar si no pasó el examen? Eso pasa en cualquier escuela. O sea, no es necesario que lo repita o que lo diga. no No, lo pero además sé, estaba este hecho de que como ya era de ahí, pues entonces así como que no creas que porque tú eres de aquí te conocemos ya. Ah, exacto, o sea, yo lo sentí así, o sea, Ujú, como de que por más que un profesor hable por ti, ujú. si en tu examen te va mal, no vas a pasar, o sea, no vas a ser aceptada, ¿no? Ya después, tiempo después me di cuenta, o sea, de que sí es cierto, ¿no? El examen claramente sí juega un papel importante, pero como que incluso los resultados, al menos en aquel entonces, no sé cómo sea ahorita, los resultados se dan en orden de cómo te fue en el examen. O sea, no son alfabéticos o por número de ficha o algo así, ¿no? O sea, si tú apareces primero, en aquel entonces, es que tú habías sido el más alto en el examen. ujú. Y yo estaba arriba. O sea, en realidad no me ha ido mal. Una cosa muy extraña. El examen además lo hace, en aquel entonces, no sé si sigue siendo así, en aquel entonces lo hacían los profesores, no era como el Ceneval y el examen no era simple, ¿no? Yo me arrepentí porque la verdad no me preparé tanto para ese examen y yo sentía que me había ido medio mal. Entonces, cuando el doctor me hizo ese comentario, pues yo dije, bueno, yo no quería quedarme aquí, así que si no me aceptan no pasa nada, ¿no? No hay nada perdido. Exacto. Y mi otra opción, también durante los estudios de licenciatura, mi servicio social yo lo hice en el laboratorio de biotecnología con el doctor Escamilla, que la verdad no sé si sigue en el tecnológico de Celaya, pero supongo que sí. O sea, la forma de trabajo del doctor Escamilla es que los de social, que eran servicio social, que éramos de licenciatura, nos asignaba con estudiantes de posgrado. Entonces, tú estabas como a cargo del estudiante de posgrado. Saludos al Jerry, que me está escuchando en este podcast.
porque él fue como mi asesor de posgrado. Mm. Pero el Jerry tenía esta característica de que llegaba tarde al laboratorio. Y yo siempre he sido como una persona como muy, de llegar temprano, ¿saben? Entonces, si a mí me citan a las 12, yo ahí estaba a las 12. Jerry no era así. Jerry me citaba a las 8 de la mañana, yo estaba ya desde las 7:55, pero Jerry llegaba como 8:30. Y las primeras veces, pues fue muy triste, pero al mismo tiempo estuvo bien porque yo en ese tiempo, en esa media hora que llegaba tarde Jerry para ponerme a trabajar, platicaba con, ay, se me fue su nombre, y hace rato lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, otro estudiante de posgrado que, él me platicó de San Luis Mm. y que en San Luis estaba muy bien y que había un doctor, que está, no, todo fantástico. Entonces, como que esas eran mis dos principales escuelas, tanto Celaya como San Luis. Am, y yo creo que cuando hablé con este doctor que me dijo, no, o sea, si no pasas el examen, no te aceptamos, este, pues como que me incliné más a irme hacia San Luis porque no estaba tan lejos y también era una buena escuela. Entonces, en ese semestre, que fue el octavo de clases, me estaba dando clase el doctor Arturo Jiménez. Y yo me acuerdo que el doctor Arturo, o sea, además yo tenía muy buenos compañeros en la licenciatura. Era una generación de gente muy, muy buena. Tengo compañeros de la licenciatura que, no sé, son gerentes de DAO o que están en España, en Europa. Muchos de nosotros estudiamos un doctorado. O sea, éramos una muy buena generación. Y se tomó una clase, o sea, una clase el doctor Arturo. Eso era muy raro porque el doctor, pues, es muy técnico, ¿no? O sea, como, y muy profesional. O sea, tomarse una clase para platicar era algo que no ocurría. Y él nos platicó, o sea, nos dijo explícitamente que lo hacía porque él veía mucho potencial en nuestro grupo. Entonces, como que hubo muchas cositas que sucedieron en mi octavo semestre que me dieron como el enfoque hacia la dirección de investigación. Y ya cuando salieron los resultados de la maestría, el doctor Pedro me mandó llamar porque yo le dije al doctor Pedro, y al doctor que me entrevistó para entrar, que yo no me iba a quedar en Celaya si no era el siguiente semestre. O sea, porque yo estaba aplicando en octavo, pero me faltaban mis residencias y era un semestre más. Entonces yo no me quedaba en Celaya, no había forma de que yo me quedara en Celaya, a menos que pudiera entrar el siguiente semestre. Y así fue. O sea, cuando salieron los resultados, el doctor Pedro me habló y me dijo, ¿sabes qué? Te vas a aventar las residencias haciendo investigación. eh, y tú dices, ¿no? O sea, ahí hay varias opciones. Entonces me habló el doctor Pedro, me habló el doctor Escamilla, me habló el doctor Jiménez para ofrecerse a hacer el proyecto de investigación y acreditarme las... O sea, hubo yo creo que los profesores en Celaya se juntan, como que identifican potencial y tienen esta como objetivo de meterles a la cabeza que participen cuando menos en el examen. Ok. Entonces era muy raro porque hubo una semana en la que yo me encontraba con un profesor y me daba el horario y me daba como de que hazlo, Nancy, hazlo, hazlo, hazlo. O sea, como que se tomaban el tiempo de que me encontrara en los pasillos. El examen está al día, aplica. El examen es, o sea, como que hubo mucho de parte de mis profesores. Dije, bueno, a lo mejor ven algo, ¿no? Y por eso es que lo hice y por eso es que entré a la maestría. Ya estando en la maestría decidí trabajar por cierto, ya cuando me dieron el sí y que me iban a ahorrar un semestre, pues decidí quedarme en Celaya, ¿no? Eso fue el incentivo, como que eso fue mi negociación, que me ahorré un semestre de mi vida. Y cuando entré ya a la maestría, pues yo era la chiquita porque la mayoría de mis compañeros era un año mayor que yo. Y pues me iba bien, me iba bien. Y el primer semestre tú seleccionas con quién quieres trabajar. Bueno, se supone que tienes que dar opciones, el primer, segundo y tercer lugar y esas cosas.
pero pues yo mi primer y segundo lugar fue el doctor Arturo y el tercer lugar fue el doctor Pedro, porque no sé, los admiraba mucho, los admiro mucho. Y ya, quedé con el doctor Arturo. El doctor Arturo además me daba clases ese primer semestre en la maestría y empecé a desarrollar un proyecto en el área de ingeniería de procesos, porque trabajé con destilación extractiva, am, que es un tipo de destilación ya un poco más especializado de la destilación normal y con programación matemática. Ese fue mi proyecto de maestría, que quiere decir en el área de optimización, mejorar un proceso para tener mejores indicadores a partir de la manipulación de las variables de operación del proceso, ¿no? Que pueden ser temperatura, presión, cómo tener mayor, eh, eh, pues, TAC, bueno, un menor TAC, la minimización del costo del proceso como tal. Y ya, ahí entré en la maestría. Me gustó mucho trabajar con el doctor Arturo y me quedé al doctorado porque me ofrecía un excelente programa en donde tenía la oportunidad de estar pues prácticamente la mitad del programa, que en ese entonces era año y medio y luego se extendió a dos, bueno, en fin, estar en Estados Unidos y pues me quedé con él y ya ahí siguiendo más o menos con el proyecto, aunque dándole un enfoque distinto, es decir, seguí trabajando con destilación extractiva, pero desde el punto de vista de seguridad de procesos. Y luego de eso, o sea, mi primer año del doctorado estuve en Texas, en el Mary Kay O'Connor Process Safety Center, que pues en ese momento yo no sabía, pero también es uno de los mejores en el área de seguridad. Yo me atrevería a decir que es increíble cómo funcionaba. No sé si siga funcionando igual, porque ya desafortunadamente falleció el doctor Manan, que era el director en aquel entonces. Y funcionaba, era increíble, o sea, yo me quedé asombrada de cómo funcionaba ese centro de investigación, pero que en realidad es que era una empresa, o sea, realmente funcionaba muy bien y se notaba la diferencia entre el centro de seguridad respecto de otros grupos de investigación, que también desde luego que eran muy buenos, pero no, la forma de trabajo que tenía el doctor Manan era muy eficiente, era muy buena y te podías dar cuenta. Y sí, no, nos trataba un poco como, ay caray, como, como esclavos, porque era muy demandante, pero aprendías muchísimo. Y durante la maestría o el doctorado, no sé cuándo haya sido, que no muy convencida, pero a la vez sí entró cuando dijo, aquí voy a seguir en la investigación. O sea, porque a veces entramos a la maestría y luego no estamos seguros de continuar. O sea, ¿en qué momento dijo, aquí me gusta la investigación y aquí es donde, o sea, voy a seguir? Pues es que pues no sé si hubo como tal un momento, no podría, en este momento al menos no me acuerdo, que hubo un momento en el que yo dije, tengo que hacer investigación. No, o sea, sí me acuerdo que en la licenciatura, por ejemplo, en una clase de operaciones unitarias, pues te enseñan lo básico, ¿no? O sea, de que sacas el número de etapas de la columna de destilación y que sacas, cuál es la etapa de alimentación con las metodologías convencionales. Pero pues yo decía, bueno, y si realmente la quiero construir, o sea, ¿cómo saco el diámetro? ¿Cómo saco la altura? Porque eso no te lo enseñan en una clase básica de operaciones unitarias. Y cuando le pregunté a mi profesor, me dijo, no, si quieres conocer eso, necesitas hacer un proyecto de investigación. Y fue como de, ok, o sea, lo que estoy aprendiendo, pues no es suficiente, ¿no? Y de hecho, cuando yo salí de la licenciatura, yo sentía eso que no sabía lo suficiente como para dedicarme profesionalmente. Y es normal, solo que yo no sabía que era normal. Entonces, yo sentía que no sabía nada. Por eso decidí estudiar una maestría y cuando estaba en la maestría, pues te das cuenta de que todavía sabes menos de lo que creías que sabías, ¿no? Porque aunque aprendes más, te das cuenta que hay mucho más por aprender. Y entonces ahí dije, no, pues necesito un doctorado, ¿no? Y posiblemente si existiera algo formal, hubiese decidido seguir estudiando y yo creo que por esa razón es que me sigo dedicando a la academia, porque
es, creo yo, la única forma en la que sigues aprendiendo. Sí. Sí, así es. Siempre, siempre tienes que leer, siempre tienes que estar actualizado, igual para poder enseñarles a otros, pues tienes que, o sea, es como esto de la mejora continua, pues el aprendizaje continuo. Así, Es así, la mejor forma de aprender, enseñar. sí, O sea, así. es definitivamente la mejor forma de aprender, enseñarle a alguien. Ujú, así es, así es. Y después de esta parte, si se estaba con esto de la destilación extractiva, ¿dónde estaba esta semillita del gusto por los bioprocesos y toda esta parte de inicial, porque se trabajó en un laboratorio de bioprocesos, ¿verdad? De Ujú. biotecnología, ¿verdad? Sí. Ujú, entonces, cómo se ligó con lo que hace ahora? Bueno, la realidad es que eso fue también suerte. Ya que terminé el doctorado y que según yo pues lo hice bastante bien y al menos creo que el doctor Arturo también quedó muy contento como mi asesor, pues al final del doctorado te enfrentas a la realidad que es el desempleo y que pues es bastante duro, ¿no? Y en ese momento creo que no era tan duro como lo es ahora porque ahora es todavía más difícil porque hay más competencia, hay muchas más personas que obtienen un doctorado porque hay muchos más programas de doctorado, en fin. Y pues estuve vagando entre una escuela y otra, dando clases por horas y así. Y por cuestiones del ámbito profesional, nos establecimos en Monterrey, bueno, en el área metropolitana de Monterrey, es decir, mi pareja, el doctor Salvador Tutu, encontró trabajo en la Autónoma de Nuevo León, en el área de ingeniería química. Y por cuestiones de política de la universidad, yo no podía estar en ingeniería química porque él ya estaba ahí. Entonces yo tenía que buscar opciones en otro lado, en la misma área. Pues buscaba el boletín de CONACYT, creo que ya no existe, en aquel entonces existía, y encontré una de biotech. Y buscaban como gente especializada en mi área, que era ingeniería de procesos. Entonces apliqué, me llamaron, me mandaron un problema que según tenía que resolver en una semana y pues yo lo resolví en un día y ya lo puse bonito y así. O sea, sí me tomó toda la semana, quiero aclarar eso, ¿no? Pero me tomó toda la semana porque tenías, además de resolver el problema, pues preparar una clase al respecto y todo eso. Me hicieron mi examen de oposición. Mis compañeros dicen que les gustó mucho cómo lo hice, que de todos los que aplicaron inicialmente, pues en realidad fui la única que lo resolví y no les quedaba mucha opción más que contratarme, ¿no? Este, en parte yo creo que fue porque abrí mis posibilidades, o sea, inicialmente cuando salí del doctorado era como, no, es que yo lo que hago es ingeniería de procesos, entonces tengo que seguir haciendo eso. Entonces abrí mis posibilidades y pude revisar que existía esa oportunidad. Dije, pues voy a aplicar a ver qué pasa. Pues me contrataron como profesora de tiempo completo, que también creo que fui de las últimas que se contrataba con este estilo. Ya la universidad desde hace mucho no tiene plaza. Entonces, la verdad es que creo que sí he sido muy afortunada en ese sentido. Y ya entrando a la Facultad de Agronomía para específicamente dar clases en la carrera de Ingeniería en Biotecnología, que por cierto ya no es la única carrera en la que doy clases, también doy clases a industrias alimentarias. Pues digamos que cuando tú entras a un lugar, hay un dicho que dice que a donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Entonces, desde luego que yo podía seguir desde el punto de vista de ingeniería de procesos, pero lo iba a hacer sola porque no era una escuela de ingeniería de procesos, no era una escuela de IQ. Entonces tuve que retomar este gusto que yo tenía desde la preparatoria, acordarme de la profesora Narda, perdón, y decir, bueno, es que a mí desde el principio me llamaba mucho la atención, entonces me empecé a leer mucho sobre bioreactores, especialmente para dar clases, ¿no? Porque me tocó dar clases de diseño. Yo sabía de diseño, pero no sabía tanto de bioprocesos. Entonces me tocó, pues, leer mucho, leer mucho. Y yo creo que ya en un punto te sientes cómodo porque resulta que ya sabes más que otros, ¿no? O sea, al principio tus compañeros te ayudan y preguntas y ellos te dicen y así, pero llega un punto en el que tú empiezas a responder las preguntas y es como de que, pues ya aprendí algo, ¿no? Em, y así fue, otra vez, pues suerte. Quiero pensar que buena, hay días que pienso Suerte que no es tan buena, pero
Ay, pienso que es suerte y además mucha constancia también, gusto, digamos, por lo que se hace, porque creo que a veces también si no se tiene esto, pues creo que resulta un poco complicado. También como tener las habilidades, desarrollarlas, fortalecerlas. Creo que hay mucho detrás. Pero qué padre que al final se pudo ligar con lo que originalmente, o sea, se gustaba, ¿no? Sí, Eso es muy, muy bonito. Ujú. sí, digo, no me hubiera molestado seguir con el área de ingeniería de procesos, debo admitirlo, y posiblemente nunca hubiera retomado pues ese gusto que tenía desde la preparatoria por las fermentaciones, etcétera. Claro, así es, así es. Ahora vamos a continuar hablando acerca de un proyecto que tiene la doctora Nancy, que es un proyecto de transferencia tecnológica y a mí me parece que tiene un impacto social importante. Entonces, doctora, si nos gusta hablar de este proyecto y cómo inició con él, qué impacto cree que están generando en las comunidades donde se está aplicando. Si nos puede contar un poco acerca de esto. Sí, claro, con gusto. Inicié el proyecto por invitación. O sea, en realidad el proyecto yo no soy la responsable técnica del proyecto, yo soy colaboradora, pero lo hago con muchísimo gusto porque es en colaboración con dos compañeros, el doctor Cristian Martínez y el doctor Romeo Rojas. Y el proyecto surgió, más o menos surgió cuando yo entré a la Facultad de Agronomía, que es por ahí del 2018. Entonces yo no entré de lleno al proyecto porque en ese entonces no hablaba con Romeo. Él trabaja más enfocado a la carrera de industrias alimentarias y yo tenía más comunicación con los compañeros que trabajamos en biotech. Este, pero Cristian y Romeo son egresados de la misma institución, que es la Universidad Autónoma de Coahuila, y se conocían desde antes. Entonces, aunque Cristian estaba un poquito más enfocado a biotech, también daba clases en industrias, conocía a Romeo. Entonces, ellos ya trabajaban en términos de investigación antes que yo me incorporara a trabajar con ellos. Y ellos participaron en una convocatoria de las que antes el CONACYT le llamaba de problemas de fondos mixtos, que trataban de enfocarse a problemas que tuvieran ciertas regiones. Entonces, específicamente este proyecto de transferencia de tecnología se desarrolló para generar tecnología para la extracción de aceites esenciales de especies aromáticas que pues no se cultivan, porque más bien crecen, no se cultivan como tal, pero crecen en el semidesierto mexicano. Entonces, el responsable técnico era Romeo, y en ese entonces la verdad es que yo sí lo conocía, o sea, sabía quién era, pero no colaboraba con él. Y cuando me llamaron, en realidad a mí me llamaron para un segundo proyecto cuyo responsable era Cristian, y de ahí fue que empecé a colaborar con Romeo. Entonces, el proyecto de Cristian era para generar tecnología también con la CONAFOR y CONACYT, pero para la extracción de cera de candelilla, que también es una planta que crece en el desierto chihuahuense. Entonces ellos tenían estos dos proyectos. El proyecto, cuando yo entré a trabajar a la parte de la cera de candelilla, ellos ya habían terminado con el de extracción de aceites, pero como parte de ese proyecto se generó, pues, digamos, todo el trámite para generar una patente. La patente, no sé si sepan, pero pues tiene un proceso, ¿verdad? O un tiempo. Entonces, estoy hablando, no sé, de que fue más o menos como el 2020 cuando acabó, se generó pues todos los trámites, bueno, desde que tienes que generar todos los papeleo y luego el trámite, el INPI ya les dio el título en el año pasado. No, no es cierto, creo que fue a principios de este año. La verdad no me acuerdo la fecha exacta, pero recientemente. Padre. Este, entonces esa tecnología pues ya ellos la diseñaron. Y lo padre que hicieron en ese momento es que el diseño, pues como está pensado para zonas del semidesierto y en el noreste del país, en el centro no tanto, aunque también hay zonas de semidesierto, no es tanto, digamos, la infraestructura no es tan necesaria, pero en el noreste del país, los ejidos o las comunidades que están en el noreste sí tienen, digamos, carencias, ¿no? Entonces se diseñó de tal forma que puede trabajar con gas, puede trabajar con leña,
puede trabajar con cualquier tipo de agua, incluso pueden utilizar agua de arroyo. Entonces tiene un generador de vapor o una caldera, como la conozcan. Este vapor pues pasa a través de un canasto donde está la planta o la materia vegetal, y esta planta pues tiene interacción con el vapor. El aceite, que es muy volátil, se va con el vapor, pasa a un condensador y luego un decantador. Es bastante simple, tampoco es como o sea, el proceso en sí no es innovador en términos de las operaciones unitarias que ocurren, pero sí es muy innovador en términos del diseño, porque pues se puede utilizar prácticamente con cualquier tipo de agua. Pueden utilizarlo porque tiene ciertos dispositivos para subir y bajar, pueden utilizarlo mujeres sin ningún inconveniente. Lo digo por la fuerza, ¿no? Obviamente no por otra cosa, sino porque muchas veces, especialmente en los ejidos, las mujeres están relegadas al hogar. Y yo creo que ese es, al menos desde mi perspectiva, uno de los grandes beneficios que ha traído esta tecnología, porque se han hecho, el prototipo que se construyó se quedó con un grupo de mujeres y todas las demás, bueno, el año pasado hicimos una transferencia de tecnología en un ejido que se llama Tortuga de Ramos Arizpe en Coahuila. Eso quiere decir que no es el prototipo que se construyó con el proyecto de investigación como tal. Eso quiere decir que a partir del diseño que se generó en el proyecto, ya se está implementando la tecnología, Ok. que a mi parecer, y eso es algo de lo que yo les admiro mucho a mis compañeros, a Romeo y a Cristian, que siempre tratan de hacer eso, o sea, porque al menos en Celaya, y como es específicamente en ingeniería química, pues la investigación en ingeniería química estamos hablando de plantas químicas, producciones continuas, producciones que son masivas y que implementarlas o que tu proyecto de investigación, tu paper, que llegue a algo real es bien difícil. Y esa es la parte bonita de estar en esta área, ¿no? Que tú haces investigación, pero es muy aplicada. Entonces, eh, el diseño de este equipo, pues ya se hizo el diseño, se protegió ante el INPI, y ahora a través de la CONAFOR también, la tecnología está en el catálogo de tecnologías de la CONAFOR. Entonces, pues prácticamente cualquier persona puede ver o revisar el catálogo y decir, ah, mira, esta tecnología me interesa. Es un muy buen diseño, o sea, realmente es un muy buen diseño, y desde el punto de vista de seguridad, que fue lo poquito que a mí me tocó, digamos, las colitas del proyecto, se implementaron ciertos detallitos que lo hacen muy seguro, porque se genera vapor y ustedes saben que pues, el vapor tanto tiene varios riesgos, ¿no? De que es muy caliente, pero también de que se puede generar sobrepresión, en fin. Entonces, puede ser catastrófico si no se opera adecuadamente. Y se le implementaron ahí ciertos dispositivos de seguridad que lo vuelven muy seguro, que lo vuelven inclusivo, que lo vuelven pues un muy buen diseño. Entonces ya este año tenemos 4 proyectos de transferencia. Uno el año pasado, o sea, de 2023 al 2024, se cerró en 2024, y este año, que fue 2024-2025, ya hicimos 3. Y uno de esos 3 es con un grupo que se llama Poema, que es productoras de orégano eh, en extracto para medicinas y alimentos. Es de Querétaro. Por eso decía que el semidesierto, en el centro del país, no está tan mal como en el noreste, o sea, en términos de infraestructura, porque tú llegas al ejido en carro, ¿no? O sea, en carro normal, digamos, un sedán llega. Y los ejidos en el noreste del país, tú necesitas una camioneta, si no, no llegas, porque es terracería y está complicado. Y este grupo va súper avanzado. Saludos si me están viendo. Y es muy bonito porque son puras mujeres. Desde luego que como todo en todos lados, ¿verdad? Hay alguien que tiene una opinión, hay otras que tienen otra opinión, entonces de pronto surgen conflictos, pero es bien padre ver cómo lo solucionan, ¿no? Y cómo tienen un objetivo común, y cómo antes, pues las mujeres eran relegadas al hogar, y cómo ellas se han vuelto, pues de cierta forma, un rol a seguir para las niñas de la comunidad.
Entonces, esta tecnología, a diferencia de otras, porque no era la primera tecnología que específicamente en Querétaro se adquiría, o sea, es decir, digamos, la cadena de suministro en Querétaro está mucho más desarrollada que en Coahuila, porque, no sé, supongo que porque es el centro del país, y porque las personas involucradas pues así lo han hecho, ¿no? Están mucho más organizados, hay más infraestructura, en fin. Em, y desde ese punto de vista, pues la tecnología que se está transfiriendo no es tan complicada para ellas, porque la que tenían antes, pues digamos que sí hubiera sido mucho más fácil para un hombre, ¿no? Porque tienen que cargar cosas pesadas o porque se tienen que meter al tanque a sacar la materia prima, en fin. Entonces, el diseño que desarrollaron Romeo y Cristian ha gustado mucho. Y eso hacemos, vamos a los ejidos, les explicamos desde el punto de vista de seguridad, esa es la parte que a mí me toca, cómo se debe de trabajar el equipo, desde el punto de vista de cosas básicas de los aceites esenciales, desde el punto de vista de cómo utilizar el equipo y cuáles son las funcionalidades que tiene. Casi siempre hablamos de esas tres cosas. Y hacemos tres visitas al ejido. La primera es como de capacitación teórica, y ya una vez que vamos y que les decimos, así se hace esto, eh, en la segunda visita les enseñamos cómo. Es decir, ya llevamos el equipo construido y hacemos nosotros la operación del equipo y ellas ven, bueno, también ayudan, ¿no? Pero básicamente lo hacemos nosotros. Y ya una vez que eso ocurre, cuando es la entrega ya ante las autoridades de la CONAFOR y a veces también van algunas autoridades municipales, ahí sí ya lo hacen totalmente los usuarios finales, que son los ejidatarios. Y lo hacen bastante bien, o sea, la verdad es que el curso está bien montado, o sea, toda la transferencia de tecnología creo que está bastante bien diseñada a mí me parece que ha sido bastante exitosa. Les platicaba hace rato de Querétaro, de que es una tecnología que ya transferimos a un grupo exclusivamente de mujeres. Eso creo que hay que también mencionarlo del gobierno de Querétaro, o al menos de la CONAFOR, que sí le está dando mucho empuje a las mujeres. Desde el punto de vista gubernamental, la CONAFOR en Querétaro es mujeres, 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 lo cual me parece fantástico, porque obviamente soy mujer y porque es fantástico que las mujeres tengan la oportunidad de decidir si quieren o no quedarse en el hogar, ¿no? Que está bien si quieren quedarse en el hogar, nadie dice nada, fantástico, pero y si no, y quieren tomar otra posibilidad, pues es muy bueno que lo puedan hacer en sus propios lugares, pues de nacimiento y de crianza. Y dentro Y- de, perdón que le interrumpa, Ujú. dentro de esta transferencia de tecnología, ellos ya tienen un modelo de negocio desarrollado, es decir, se extraen los aceites esenciales y entonces luego ellos tienen como, ya saben, digamos, qué hacer con ellos. Sí y no. Por eso hace rato decía que en Querétaro ya iban mucho más adelantados. O sea, en Querétaro sí. De hecho, este grupo Poema que les platicaba hace rato, Ujú. ellas a partir del aceite de orégano generan productos. Mm. Generan cremas, generan ungüentos, generan tal, o sea, ellas ya generan sus productos. De hecho, la parte que les faltaba era Ah, la parte de la producción del aceite, ¿no? Desde luego que también ahí se colecta el orégano y se vende, y ese es algo de que también hay que mencionarlo, eso ocurre en todo el país. El orégano es una especie protegida. Para poder colectarlo requieres de un permiso de la CONAFOR. La CONAFOR es quien expide el permiso de aprovechamiento de ciertas especies, entre ellas el orégano. Y regularmente lo que hacían los ejidatarios era colectarlo y venderlo como se conoce en greña. Y eso ocurre en toda la zona del semidesierto mexicano, que no es nada más el noreste, también en Oaxaca, por ejemplo, hay una parte y así. Y eso representa un problema porque digamos que los que se llevan la chamba más ruda, pues son las personas que van y la colectan y les pagan bien poquito. mm, Y luego hay empresas que pues ya agarran el orégano y extraen el aceite y el aceite es carísimo. sí. Entonces, desde el punto de vista de Querétaro,
a eso me refería con que iban más avanzados. Ellos sí ya tienen que hacer con ellos y como una cadena muy, muy clara de, bueno, voy a hacer esto para esto, esto, y al final voy a hacer esto. Y hay una bióloga que, bueno, la CONAFOR se maneja, bueno, la verdad no sé muy bien cómo se maneja, pero existen personas a quienes les llamamos técnicos. Y estos técnicos son quienes ayudan a los ejidatarios. Entonces son como el contacto entre la CONAFOR, la academia, digamos, o la parte de desarrollo de tecnología y los ejidatarios. Entonces, dependiendo del técnico, es qué tan eficiente o qué tan bueno es la región de la que hablamos. Y específicamente en Querétaro, la técnico es Alejandra. Saludos también si me está viendo. Este, y es mujer y bien movida. O sea, y como que le gusta mucho, o sea, ella, platicando con ella, también te va a platicar de que ella decidió dedicarse a eso. O sea, ella podría haber sido, no sé, hacer una maestría, un doctorado en la parte, digamos, más de laboratorio, pero no, ella decidió dedicarse a generar o a desarrollar el campo mexicano, que yo creo que es algo que urge y que la verdad lo ha hecho muy bien, lo ha hecho bastante, bastante bien. Es muy técnica también, eso se necesita porque muchas veces hay muchas ganas, pero con ganas no se vive, o sea, hay que meterse a la parte de la investigación, de la ciencia, de la tecnología para que realmente sea productivo. Y en el noreste, ahí sí, todavía hay mucho por hacer. Mm. Hay mucho, mucho por hacer. ¿Por qué? Porque, y ese es un problema en el que sí nos hemos enfrentado, ¿no? O sea, los ejidatarios dicen, bueno, ok, sí, ya sé cómo, ya Gracias. tengo el aceite, ¿no? ¿Y ahora qué hago con él? Porque yo vendía orégano en Greña. Ahora, Ah, ¿quién me va a comprar el aceite? Pero pues eso va más allá de lo que nosotros realizamos. En realidad ese es trabajo que la parte de comercialización de la CONAFOR está tomando, mm, porque sí es una necesidad. muy bien. Eso está muy interesante. Ah, porque también, bueno, ya lo que iba a preguntar enseguida es, ¿solo se están especializando en el orégano o también tienen algunas otras plantas que también donde se está extrayendo el aceite y que también sean endémicas de la región del semidesierto? La tecnología funciona para cualquier tipo de material. O sea, esa lo van y a los usuarios se les explica cómo hacer el cambio de materia vegetal, porque hay algo importante, el orégano es temporal. ¿Qué quiere decir? Que solo en una temporada después de las lluvias, pues digamos, florece y es cuando se colecta una vez que ya floreció, etcétera. Entonces hay una época del año en la que no hay orégano, al menos no fresco, pero sí hay una serie de plantas aromáticas en el semidesierto que pueden ser pues aprovechadas, ¿no? Solo que otra vez, todo esto va con la legislación, porque es importante mencionarlo. O sea, si bien el orégano es la que más explota, hay que cuidar que nuestro campo siga, bueno, que no se vea afectado por la sobreexplotación. Entonces, sí hay otras especies, podría mencionar, por ejemplo, la damiana, el poleo, incluso la tecnología funciona con cáscara de naranja, de limón, o sea, todo lo que sea aceite esencial, pues va a funcionar, Mm. que es otra de las bondades que tiene el diseño. Ay, qué padre. Qué padre. Y además es esta tecnología muy, digamos, también como muy conocida como destilación por arrastre de vapor, ¿verdad? Que, o sea, inclusive desde que, bueno, vamos a decir en nuestra área, desde que nos ponen a hacer alguna práctica, bueno, yo sí recuerdo haber tenido una práctica de destilación por arrastre de vapor para extraer canela. Me acuerdo muchísimo que hasta yo iba bien feliz a mi casa con mi extracto y que se me derrama en toda mi maleta. Y toda mi ropa por un montón de tiempo olió a canela. Mm, ujú. Pero Sí, yo también recuerdo que tuve ese tipo de prácticas, pero yo me acuerdo que desde la prepa hicimos eso, o sea, extrajimos aceite esencial y aceite normal, o sea, no esencial, ujú, pero con solvente, ujú, del cacahuate, me acuerdo. ya, Hicimos también de clavo, si no mal recuerdo, mm, de clavo que huele a Pepto-Bismol. así es, todo impregnado. Y Sí, qué interesante y qué bonito inclusive el título de esta
no sé si esto es una asociación civil o qué, poema, suena muy femenino y suena muy padre. Sí, ¿Cuántas personas trabajan? O sea, ¿cuántas mujeres conforman el grupo? ¿Son muchas o son pocas? no son muchas, o sea, inicialmente eran 10, ahorita creo que ya están como aceptando más porque se dieron cuenta de pues que hay mucho por hacer, o sea, hay mucho trabajo. Y ahora fuimos en marzo pasado a entregar el equipo y hacer ya el cierre de la transferencia y ahí ya eran 14. O sea, cuando fuimos el semestre pasado en diciembre eran 10 y ahorita son 14. Qué padre, qué bueno, suena muy bien. Bueno, y lo último que le queremos preguntar es, ya sé que hablamos como mucho de mujeres o les estamos dando enfoque de el apoyo a mujeres y precisamente uno de los puntos por los cuales hicimos este podcast pues es para motivar a niñas y a jóvenes a estar en la ciencia o en la investigación. Entonces, le queremos preguntar si tiene algún consejo o alguna motivación que les pudiera dar a niñas y jóvenes que nos están escuchando. Híjole, bueno, creo que les podría decir dos cosas. Eh, la primera es que si a lo mejor en cierto momento dicen, ay, qué flojera la ciencia, no sé. Creo que para motivarse habría que regresar un poquito a su niño interior. O sea, cuando somos niños, todos, independientemente del género, somos muy curiosos. Y yo creo que para hacer ciencia y tecnología se necesita curiosidad. Entonces, pues nada más traten de recordar ese niño interior que quería conocer el porqué de las cosas pues sí, tratar de entender al mundo que lo rodea. Yo de cierta forma creo que por esas razones que estudiaste el doctorado. Y la otra cosa que les podría dar a modo de consejo es que pues no siempre van a salir las cosas bien y no siempre van a estar fáciles. Entonces creo que es importante entender eso porque mientras tú entiendas que las cosas pasan porque pues así pasan, ¿no? A veces hay cosas estocásticas y hay buena y mala suerte. Yo creo, mucho énfasis en esta plática sobre que he tenido buena suerte, pero porque regularmente pienso en esos, digamos, puntos de mi vida en donde tuve buena suerte, pero así como esos, pues hay muchísimos de mala suerte que prefiero ni siquiera platicar, ¿no? Y que en esas circunstancias, cuando se presenten esos momentos de mala suerte, pues que no bajen las manos, que sigan trabajando, porque cuando mi hermana siempre, es que ya platiqué con él y me acordé, este, siempre dice que el, el único lugar donde va a llegar el éxito antes que el trabajo es en el diccionario. Es verdad. Entonces, pues que no desistan, siempre va a haber un espacio para mujeres u hombres, pero especialmente para mujeres, porque creo que en nuestro país falta mucho eh, del impulso a la mujer o de la igualdad de oportunidades, que a lo mejor no es como lo planearon, pero que de alguna u otra forma ahí hay un lugar para ustedes. Entonces, traten de abrir su mente, porque si yo me hubiera quedado, por ejemplo, no, yo solo hago ingeniería de procesos, pues posiblemente seguiría tratando de hacer ingeniería de procesos en una situación bastante frustrante, porque es muy frustrante. Entonces siempre va a haber oportunidades, nada más hay que tratar de verlas y de atraparlas y de aferrarse a eso, aunque a lo mejor en un momento sea difícil, también hay que identificar cuando de plano, o sea, habrá gente que te promete el cielo y las estrellas y pues también hay que identificar eso. Creo que esos son los consejos que les podría dar, porque a partir de mi experiencia creo que un poquito de lo mucho que he aprendido. Yo Sí. creo que sus puntos de buena suerte, acompañados con el trabajo que ya traía, ahí fueron los momentos
como que claves o cruciales, porque podemos tener momentos de buena suerte, pero si no estamos preparados para tomarlos, pues no suceden las cosas tampoco. Sí, Así es es. cierto. Y pues queremos agradecer mucho por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros hoy, por haber compartido todo esto y porque creo que muchas personas, como yo, por ejemplo, también me sentí muy identificada con muchos aspectos de lo que mencionó. Entonces creo que asimismo, ¿no? Muchas personas que a lo mejor ahorita están apenas pensando en qué elegir de carrera o en un punto, digamos, decisivo de su vida, quizá este tipo de pláticas puede ayudar para que puedan dar ese pasito, ¿no? Que falta o tomar alguna decisión o así. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, ustedes por la Bueno, invitación. entonces, ¿algo más que nos quiera decir, doctora, para despedirnos? Pues nada, que las felicito por esta iniciativa. Hace rato les dije, o sea, este, creo que faltan este tipo de foros. Sin lugar a dudas, cada vez hay más y qué bueno que existan varios. Las felicito por esta iniciativa. Eh, no desistan, inviten a mucha gente. Hay muchas mujeres que desafortunadamente, a lo mejor por una razón u otra, quedan por ahí opacadas, yo creo, a la sombra de muchos hombres que por diferentes circunstancias, desde luego que pueden tomar decisiones que los vuelven en indicadores más exitosos. Pero ojalá que puedan llegar muchas mujeres a este espacio y que las niñas y jóvenes que puedan llegar a escuchar esto, pues que de alguna u otra forma vean que tienen opciones. O sea, que no se queden solo con lo que a lo mejor sus papás o una persona malintencionada les comentó. Hay muchas opciones, incluso con pocos recursos se puede llegar a donde ustedes quieran y que sean flexibles ante las diferentes circunstancias que la vida les ponga enfrente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con esto nos despedimos el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Damitas en Ciencia. Y bueno, sería todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Gracias, no olviden suscribirse. Bye.